Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza hasta ahora Mirada Financiera en este miércoles 22 de abril de 2015. Hoy junto a Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos un nuevo programa con cosas nuevas para comentar, pero antes nuestros auditores esperan cómo han funcionado los distintos mercados a nivel global. Partimos con Asia. El Nikkei avanzó un 1,31%, el Hang Seng de Hong Kong también avanzó un 0,30% y la bolsa de Shanghái sigue muy fuerte, Alejandro, un 2,61%. Estaba viendo dentro del ranking de las bolsas que más han avanzado durante este 2015 y es, sin lugar a dudas, la bolsa de Shanghái con más de un 23% arriba. Después sigue el DAX alemán y luego le sigue también el CAC 40 de París. Han sido acciones Europa y Asia que han aumentado de una manera muy importante. Me pone el dedo hacia arriba, Alejandro. O sea, eso quiere decir que está contento. Debe tener inversiones por allá y por eso que hace una acusa recibo a lo que yo estoy hablando. Nos vamos a Europa. El FTSE 100 de Londres en el día de hoy descendió un 0,49%. El CAC 40 de París arriba, Alejandro, no se me inquiete, un 0,36%. El DAX alemán mal hoy día, un 0,6 abajo. Y el IBEX 35 de España también un 0,20 abajo. Se viene una reunión de ministros de finanzas. La crisis en Grecia, la verdad, que está teniendo efectos en todo lo que es la zona euro. Se vienen días muy importantes este viernes y también los próximos vencimientos que tiene con el Fondo Monetario Internacional Grecia el próximo 12 de mayo. Nos vamos a Estados Unidos, las plazas subiendo hasta ahora, el Dow Jones 0,33, el Standard & Poor's también 0,28 y Nasdaq también un 0,16%. ¿Cómo está Santiago? A la baja, el IPSA a esta hora desciende un 0,14% y el IJPA también baja un 0,12%. Sigue bajando el precio del cobre, un 0,8. Cerró este miércoles en la Bolsa de Metales de Londres a $2.68 la libra contado grado A. ¿Y qué ha pasado con el dólar? Tuvo un alza de más de 3 pesos en el día de hoy. También está contento, Alejandro. Ustedes pudieran ver las caras que me pone cuando yo hablé del aumento, ¿no es cierto?, del valor bursátil No me desconcentre, señor Alarcón. Por Dios. Lo vamos a traer aquí. Lo vamos a ordenar un poco. Déjeme terminar para contarle qué está pasando con el dólar comprador 6.19 y vendedor 6.19,3. Incluso estaba leyendo hoy día en análisis de distintos expertos, dicen que en el primer semestre podría llegar a 6.40 o 6.50. Eso te tiene contento, ya Alejandro. Lo dijimos hace tiempo. Estos son expertos rezagados. Llegó aquí a ronco. Bueno, en el día de hoy tenemos noticias que tienen que ver, no tenemos tanto dato en el día de hoy, pero sí tenemos noticias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con casos. Por ejemplo, hoy día era en el caso Penta, a las 2 de la tarde se iba a dar lectura y se iba a hacer esta apelación que hacen los controladores de Penta para salir de Capitán Llaver. ¿Es Llaver o Yever? No, Llaver. Me han dicho que es Yever. ¿Es Yever? No sé. Como no he estado nunca ahí. Llaver, ahí me corrigieron, es Capitán Llaver. Como no he estado nunca ni en la puerta, no me acuerdo lo que decía. Bueno, eso es una buena noticia, Alejandro. Sí, espero que nunca tenés que ir a verte para allá. Yo también. Espero yo tampoco, nunca estar allá. Bueno, ¿por dónde partimos? ¿Por dónde quieres partir? Partimos la rebaja de los operadores financieros, la proyección de la inflación a 12 meses hasta 3,2%. Hoy día, ¿no es cierto?, ahí está la encuesta quincenal de los operadores financieros que realiza el Banco Central y que revela una baja, fíjate, en la proyección a 12 meses de la inflación. Háblanos que el índice de precio del consumidor se ubique en 3,2 desde el 3,4 anticipado en el informe anterior, mientras que los siguientes 12 meses se ubicaría en torno al 3%. También para el IPC de abril proyectan una alza de un 0,3% y también el tipo de cambio, hablan del tipo de cambio
El precio del dólar estaría, ¿no es cierto?, en 6.15 en 7 días, 6.20 en 3 meses y 6.28 para fines de año. Está más abajo de las previsiones de otros economistas, lo que hacen en el Banco Central. Yo no ¿No estoy estás de de acuerdo acuerdo con la inflación, porque A ver, yo creo que todavía es demasiado anticipado decir que va a estar a 3,2, teniendo en cuenta que el tipo de cambio va a subir en la segunda parte del año y va a afectar el cálculo de la inflación. Y además todavía estoy optimista que va a haber una recuperación de la demanda en lo que resta del año, ¿verdad? Y entre ellas, por los anuncios además que ha hecho el ministro de Hacienda de aumentar. se está poniendo el parte en telería, el ministro de Hacienda. Claro. Pero ese gasto público tiene efecto también, es parte de la demanda. Y por lo tanto, y también se filtró que se está hablando ya que el gasto público va a aumentar también en el año 2016. Por lo tanto, en un escenario donde el año pasado la demanda prácticamente no creció, vamos a decir que en total fue nulo el crecimiento de la demanda, teniendo en cuenta la caída de la inversión, el crecimiento del gasto público que hubo y el bajo crecimiento del consumo. Entonces, yo lo vería con mucha cautela, y de hecho el Banco Central sigue insistiendo que no va a rebajar la tasa de interés de política monetaria, porque teme que la inflación subyacente, que todavía está muy por arriba del rango meta, tenga una rebeldía y este brote inflacionario que hemos visto se mantenga. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Mi predicción sigue siendo 3,6. Bueno, tomando un poco lo que tú analizaste de las palabras que del ministro Arenas en el día de hoy, dice que es posible que en los próximos meses veamos débiles datos de la actividad económica, y también en lo relevante dice que es la tendencia de nuestra economía mantenga su trayectoria de crecimiento al alza. También destacó que en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que él estuvo la semana pasada, se destacó a Chile entre las economías latinoamericanas cuyas perspectivas para este año han mejorado. Sí, afuera, en el extranjero, y el análisis de economistas extranjeros siguen situando el crecimiento de la economía cerca del 3%. Yo hice un ajuste y estoy ahí también, porque me sorprendió que el consumo se estuviera ajustando bastante a la baja y la inversión de nuevo esté detenida. Y eso he dicho que tiene que ver con el ambiente político que hay en el país. Y lo hemos dicho muchas veces, cuando la política va mal, la economía va mal. Y en este país la política no está yendo bien. Tenemos la expectativa de que va a mejorar el proceso político, que va a haber una arremetida, un liderazgo de la moneda en esta materia. Van a haber anuncios este viernes, se corrió el jueves, el viernes, la entrega del informe que está preparando el economista Engel. Yo creo que va a ser bien interesante ese informe, sobre todo, ¿no es cierto?, a la luz de los distintos casos que estamos viendo, el caso Cabal, el caso Sukimich, que ya las boletas, ya realmente, el caso Penta, aparecen como grillos las boletas por todos lados. La verdad que es lamentable. Una olla de grillos. Es una olla de grillos. ¿Has visto los grillos en una olla? No. Es una cosa fea. No, a mí me gusta cómo suenan los grillos, cuando hacen ese sonido bonito con las patitas, las hacen, ¿sabías? Es como casi todos los yo los escucho y me encanta. Pero como... ¿Y qué pasa que la olla que está cocinando los grillos? No, es que la olla de grillos suenan feos, suenan una melcocha negra. En cambio, es como los seres humanos, cuando están solos actúan muy diferente a cuando están en masa. Es lo mismo. Bueno, me parece lamentable un poco que esta cantidad, lo que está pasando en nuestro país, porque genera, ¿no es cierto? Mala expectativa, genera un ambiente que no es proclive, ¿no es cierto?, a la inversión, al crecimiento económico, al consumo, a dar empleo. Yo creo que eso es muy importante. Fíjate que el gobierno ha estado como bien activo en el tema de reactivar proyectos de inversión. Sí. Han hecho un trabajo bien interesante en esa área, porque uno de los elementos importantes es, si hay proyectos de inversión, tratar de que se materialicen y tratar de hacerle el camino más fácil, sacarle un poquitito los lomos de toro. Tú también hablaste de otro tema que es relevante y tiene que ver un poco con las proyecciones que podríamos hacer de aquí al próximo año, y tiene que ver con el prolongar el estímulo fiscal. Los expertos dicen que es incompatible con el balance estructural.
¿Qué crees tú que irá A a ver. hacer el gobierno? ¿Va a mantener estos estímulos fiscales para poder hacer frente a este ambiente de desaceleración, de poca inversión desde el ámbito privado, perdón? A mí no me cabe duda que el gobierno va a estimular con gasto fiscal este año y también el próximo, porque como adelantamos, la demanda privada está de nuevo entrando en un terreno parecido al del año pasado, donde el consumo crece poco, donde la inversión yo veo que está detenida. Yo veo la inversión detenida, definitivamente, por lo tanto, tiene que haber una sustitución de parte del fisco. Ahora, el balance estructural, para explicarle a los auditores, es la diferencia de ingresos estructurales fiscales y gastos estructurales. Y eso se calcula en el mediano plazo, en 5 años. Entonces, yo creo que todavía es un poco por adelantado decir que no se va a cumplir el balance estructural. Si esta tendencia se mantiene de tener 2 años seguidos nuevamente, y el 16 sería el tercero, no me cabe duda que el fisco va a expandir gasto y ahí podría el balance estructural llegar a -1 y no al 0 que anunció el ministro de Hacienda hace unos meses atrás. Pero todo dentro de un proceso donde se busca estabilizar en el mediano plazo el proceso de gasto e ingresos fiscales, que es muy importante porque uno de los que miran más ese antecedente son los inversionistas extranjeros. Lo están mirando en todas partes, en todos los países emergentes. Tengan o no tengan reglas de balance estructural, miran cómo manejan sus finanzas públicas para traer recursos a esos países. Y lo que está caracterizando a los países emergentes en los últimos, diría yo, 10 a 12 meses, es que los capitales están saliendo de estos países emergentes, incluyendo Chile. Y por lo tanto, mantener las ¿Están reglas... volviendo a los países desarrollados nuevamente? Están volviendo a su origen en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay otras razones, porque como se reevalúa el dólar, hay otro incentivo para que vuelvan a entrar los capitales y no salgan. Cuando se devalúa una moneda hay incentivos para que, por ejemplo, si se evalúa el peso, hay incentivos para que entren recursos al país desde una moneda dura a una moneda más blanda. Pero es un hecho más técnico. Lo más importante, que yo creo que todavía es prematuro indicar que no se va a cumplir el balance estructural de aquí al año 2018. Lo que sí yo concedo es que podríamos tener en vez de 0 un déficit estructural de -1, lo que si se asegura no es malo tampoco. Bueno, eso con respecto a la economía local. También siguen la discusión en el Congreso con respecto a la reforma laboral. Por ejemplo, aquí tenemos ya declaraciones de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, quien destacó en el día de hoy el avance en la aprobación del articulado del proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y sostuvo que entre los legisladores hay un convencimiento transversal por modificar y mejorar la normativa legal. Yo creo que hay un consenso aquí, o sea, todo el mundo quiere mejorar la normativa laboral, pero siempre tomando en cuenta las realidades de una industria, de una relación empresa-trabajador en un mundo globalizado, en un mundo totalmente distinto a como era hace algunos años atrás, y no como algunos tildan de esta reforma que sea realmente laboral y no sindical. Yo creo que eso es lo más importante. Todavía no lo han dicho, pero estamos al debe en lo fundamental de una reforma laboral. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es? Mejorar el capital humano. Sí, y darle un mejor funcionamiento al mercado laboral. Yo creo que las señales que hemos recibido hasta aquí es lo que dices tú. Se trata de una reforma sindical para que los sindicatos tengan más influencia en la economía y en el mercado laboral, lo que podría desde un punto de vista amplio ser legítimo. El problema es que eso tiene efectos, y uno de los efectos más importantes es que va a aumentar la tasa de desempleo. Eso es un hecho, y por lo tanto yo he señalado y lo he dicho por escrito en una columna que escribí para el diario El Mercurio hace 2 meses atrás, o 3 quizás, de que era muy importante darle más flexibilidad al trabajo por cuenta propia, apoyar ese trabajo, porque en todas las economías que vienen saliendo de desaceleración o recesión es el tipo de trabajo que realmente está subiendo mucho como porcentaje de la fuerza laboral, y eso ayuda sin duda a que se utilice las redes de internet, ayuda a los independientes, ayuda a las mujeres también, que pueden compatibilizar su vida laboral con la vida familiar. Entonces, a los más jóvenes también, que pueden estudiar y trabajar, algo muy importante. Pero yo no he visto, en la agenda laboral no hemos visto. Aquí claramente se están tratando tópicos que tienen que ver
con fortalecer a los sindicatos. Sí, eso es bueno para los sindicatos, pero es malo para los que no están en los sindicatos y es malo para el mercado laboral. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y medir muy bien los efectos, porque estamos con una economía débil todavía. La economía es débil. Este año, con suerte, vamos a crecer 3%. Y eso es bastante abajo de nuestro producto tendencial, sin aumentos de productividad. Que este es un tema real. El tema más importante del país en este momento es la productividad, y aparentemente nadie está interesado en él. Y no se está tocando. Por ejemplo, con la misma reforma de educación que se está hablando, el tema de productividad está también muy ligado a la formación que tienen los futuros profesionales desde pequeños. Y eso, el tema de la calidad, no se ha tocado en su raíz, es lo más importante. Lo mismo que la reforma laboral. No se ha tocado de cómo calificamos al recurso humano, que es lo más importante que tienen las empresas. Ya la tecnología hace que todos podamos acceder a los mismos recursos, que podamos todos tener la información. Ya no es un secreto hacer un negocio de una manera, sino que el capital humano, quien desarrolla ese negocio, es la fuente de diferenciación entre una empresa y otra. Pues tú ves las tres grandes reformas. La reforma tributaria era la que tuvo más apoyo porque buscaba establecer... Porque eran los recursos para bienes públicos. Pero en la reforma laboral no se busca más flexibilización del mercado laboral, que haya más empleo. Se busca darle más poder a los sindicatos, que es otro objetivo, y otros lo calificarán. Y en la educacional todavía no se ha despejado si esto va a significar una mejora de la calidad de la educación. Entonces, ahí está el problema. Cuando los objetivos empiezan a dispersarse, es cuando la gente se empieza a poner nerviosa. Bueno, aquí también Pablo se está poniendo un poco nervioso, porque son las 2:19, Alejandro. Estoy conversando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Hacemos una pausa, ¿te parece? Sí. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Vamos y a la vuelta hay más. Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta a las 2:20 y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos analizando la coyuntura económica nacional e internacional junto a Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. Hemos estado más centrados al ámbito nacional. Hay una serie de elementos también que mirar. Hagamos una breve mirada sobre lo interesante que va a ser este fin de semana. Este viernes en Grecia es un día muy importante porque no se cree que entregue las reformas que le han pedido en las distintas autoridades de la zona euro. Pero ahí está la disyuntiva. ¿Se va a dejar caer a Grecia? ¿Qué va a pasar? Yo creo que sí. Yo creo que Grecia está con una pata fuera de la zona euro. Eso es lo que yo percibo. Porque esto empieza a enredarse cuando Tsipras ofrece una serie de cambios en la situación económica de Grecia que no puede cumplir. No puede cumplirla ni con los aliados europeos ayudándole, tal como él lo prometió, y menos los va a poder cumplir si sale de la zona euro. Pero yo creo que Grecia, si no cumple una parte de lo que le están exigiendo, va a ser insostenible que se quede en la zona euro y van derecho al dracma, que es su moneda, y se van de la zona euro. Bueno, hablando de la zona euro, hoy día tuvimos cifras de tasa de desempleo. Fíjate que bajó en 2014 en la mayoría de las regiones de la Unión Europea. Es una buena noticia. Sí, bueno, sabemos que es un ítem que mantiene muy preocupada a las autoridades. Vemos, ¿no es cierto?, cómo el Banco Central Europeo definió un plan de estímulo fiscal para poder ayudar, ¿no es cierto?, a que no siga estando estancada esta economía, así que comience a funcionar la máquina productiva.
También otro elemento, fíjate, que me llamó la atención y que me gustaría comentar antes de volver a nuestro país fue que Japón registra en marzo su primer superávit comercial en casi 3 años. ¿Tendrá que ver con la depreciación de la moneda? Por supuesto. Ellos han tenido una devaluación del yen bastante importante. Devaluación. Más que no es depreciación. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, sí. Devaluación. ¿sí? Sí. Se ha devaluado el yen muy importante y claramente eso ayuda al sector exportador, y sabemos que los japoneses exportan una gran cantidad de bienes y servicios al resto del mundo. Por lo tanto, es natural que Japón esté experimentando una mejoría. Yo por eso que he dicho que ojo con Japón, hay que apostar algunas fichitas. Algunas fichitas de ese país, a la bolsa, sí. Una buena noticia con respecto a esta nación que se apretó el cinturón y también hizo estas Abenomics con Shinzo Abe, que fue mirado también no con muy buenos ojos por los órganos internacionales. Pero va bien. Pero va bien. Yo creo que está un poquitito al debe también Shinzo Abe en las reformas estructurales, que son muy, muy importantes. Tiene que haber una flexibilización en ese país laboral, por ejemplo, de un mayor ingreso de las mujeres. No está con los tiempos Japón. No. Todavía las mujeres tienen una labor distinta a la que tienen los países desarrollados. ¿Te acuerdas que había una chilena que vivió muchos años allá? La geisha, que le decían, la geisha. Pero la geisha, que tiene que ver, Alejandro. Que vivía en Japón. Está bien, pero ¿qué tiene que ver con eso? Con no, las mujeres se me de está Japón. desordenando, señor Alarcón. Lo voy a traer de nuevo aquí a Chile. No, hoy día anda muy, muy disperso. Volvamos a Chile, porque ayer leí un artículo tuyo que me llamó harto la atención. Un artículo que escribiste de opinión tuya, que sacó el Diario Financiero con respecto a los factores de la nueva ley de quiebra que preocupan a los bancos y los acreedores. Claro. Esta nueva ley de quiebra, que no se llama ley de quiebra, que se llama ley de quiebras, ahora llamada insolvencia y reemprendimiento, que permite además que las empresas, personas naturales, también pueden acogerse a este proceso. ¿Por qué te inquieta eso? Porque, a ver, pero déjame ser abogado del diablo. Porque obviamente que cuando conversamos de este tema, a mí me tocó conversar con Josefina Montenegro, hablamos sobre la importancia de una ley de quiebra que hacía mucho más rápido el proceso, que iba a ser para los emprendedores mucho más fácil volver a emprender, que no tenían que pasar 3 o 4 o 5 años de su vida tratando de terminar con un proyecto que ya había muerto. Que por ejemplo las personas se podían acoger a esto, que era algo mucho más sencillo y que podía generar un ambiente proclive a la creación de nuevas empresas. Pero tú ves otras cosas. Yo veo un problema, porque pese a que tiene un discurso muy seductor, la superintendente de quiebra, Josefina Montenegro, es claro que es un proceso asimétrico el que se está proponiendo la ley, donde los acreedores en el fondo están obligados a participar en estas negociaciones y donde los deudores pueden tener una posición muy débil y al final en la práctica no entregan nada a cambio. Por lo tanto, hay hasta un cierto sentido de expropiación de los derechos de los acreedores. A mí me parece muy peligroso porque al final ese tipo de deudores no van a ser atendidos por los bancos. Y en el límite, otros que se parezcan a eso, aunque no hayan hecho nada, también van saliendo, que es exactamente el mismo efecto que produce la tasa máxima convencional, la tasa, que todo el mundo dice que es bueno que se fije la tasa y que se baje, pero van quedando gente en el camino. Y al final el proceso de desinclusión financiera sigue apareciendo. Y en los últimos años han salido más de 2 millones de personas del sistema financiero, simplemente porque no alcanza. Y ahí Pero esos son dos fenómenos distintos, Alejandro. Está el fenómeno de la tasa máxima convencional y es distinto al fenómeno que estamos analizando. Estás equivocada, Paulina. ¿Por qué estoy equivocada, Alejandro? Porque el spread, taxativamente. Porque aprovecho de explicarle que el spread no solo es ganancia para los bancos, el spread contiene riesgo. Entonces, muchas de estas regulaciones lo que hacen es aumentar el riesgo y por lo tanto empieza a subir la tasa de interés para aquellos deudores que presentan ese perfil más riesgoso. En el caso de la tasa máxima convencional, no alcanza a cubrirse con el spread, por eso que es diferente la tasa de captación de la tasa de colocación. Y solo el spread hace subir las tasas de los más riesgosos y por lo tanto quedan fuera del mercado. Es muy peligroso y esto está produciendo el mismo efecto, lo que está subiendo el riesgo. Oye, fíjate que en ese artículo viene la opinión de connotados síndicos sin que yo haya tenido alguna conversación con ellos y concluyen lo mismo. Entonces yo creo que esta ley, que tiene un buen espíritu, que busca algo muy seductor, que es ayudar a aquellos que están en problemas financieros, se le hagan cambios que hagan un proceso más simétrico entre los acreedores y los deudores.
Tú dices que aquí estoy citando lo que tú escribiste. Se incentiva que los deudores licúen sus préstamos. Claro, exactamente. Porque si basta que tú te allanes a este proceso de negociación, entre comillas, porque los acreedores no es voluntario. Bueno, pero los acreedores siempre pueden votar en contra a una propuesta de renegociación. No, porque si un deudor llena un file, como se dice, llena el procedimiento, cumple el procedimiento, podría en el límite quedarse con la suya de no pagar la deuda. Y no lo digo yo nomás, lo dicen los síndicos, que son los señores que administran esto. Bueno, aquí está de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que refutan específicamente esas palabras tuyas y Claro. dicen que los acreedores siempre pueden votar en contra de una propuesta Sí, de pero no es renegociación. cierto eso. No es cierto, porque ¿qué alternativa tiene un banco si es llamado a uno de estos procesos? ¿Se va a quedar afuera o va a concurrir a tratar de ver qué es lo que pasa? Obviamente está obligado. Y lo que dicen los síndicos, me gustaría que lo citaras también, Paulina, porque realmente... A ver, aquí qué es lo que dice, la mirada de los síndicos. Dice, creo que en el corto plazo esta ley se tendrá que modificar. Lo de ahora lo tomo como una marcha blanca, pero cuando la ley cumple un año, la Superintendencia del Ministerio de Economía tendrá que revisar la nueva ley, dijo Patricio Reyes, síndico de Quiebra. Dice, no puede una persona casi sin bienes zafarse de todo y decirle a los acreedores que no le cobren nada porque no tiene bienes. Para acogerse a la liquidación voluntaria se tienen que tener bienes, pero a veces casi no existen, dice Reyes, quien opina que la ley, los bancos van a pensarlo, con esta nueva ley van a pensarlo mucho mejor antes de dar créditos de consumo. Ahí está el hecho que tú estás... tiene toda la razón el señor Reyes, tiene toda la razón. Por eso que en un artículo que yo escribí anteriormente hablaba de la licuación de los préstamos. Entonces, y eso va haciendo subir la tasa de riesgo. Porque los acreedores en general no van a prestar los recursos si saben que existen este tipo de iniciativas que al final hacen muy peligroso prestar los recursos. Fíjate que aquí también hay otros puntos sensibles de la ley, se tocan a los tribunales, las complicaciones que se les suman, ¿no es cierto?, a la carga laboral que ellos tienen, porque también están entrando en un proceso que no conocen a cabalidad y obviamente que se requiere un estudio pertinente, ¿no es cierto? Los tribunales tienen que resolver todas las impugnaciones de crédito de una liquidación en una audiencia única, de forma oral y dictando sentencia inmediata. Y por eso, para los casos de insolvencia de empresas o de personas con altas deudas y diversificadas, es imposible. Bueno, ese es el panorama con respecto a una ley que se pensó, el espíritu de la ley era Claro. crear mayor emprendimiento, que a mí Claro. me parece muy loable ese Es espíritu. loable, por eso sí, es muy seductor el discurso, pero el efecto práctico es malo. Ese es el problema. ¿Cómo lo va a hacer seductor también decirle a la gente que le van a bajar la tasa de interés por un decreto? Pues todos aplauden, pero al final, ¿cuál es el efecto? Que se quedan sin financiamiento. ¿Qué pasa con las nuevas... lo nuevo que se está a raíz de todos los casos, ¿no es cierto? El caso Cabal, el caso Sukimichi, también el caso Penta, a todo lo que son las nuevas normativas que puede tener, ¿no es cierto? Todo la banca con respecto a la entrega de información, a la información de personas que están más expuestas. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Bueno, yo creo que aquí se ha creado sobre todo incertidumbre. Yo todavía el efecto lo veo político, ¿ah? de desconfianza entre la generación del poder y el dinero, y lamentablemente esto ha agarrado también a las empresas privadas, grandes empresas privadas. Entonces, en definitiva, el primer corte es político de mucha gente que siente que todo el mundo actúa mal, lo que no es cierto. Y por lo tanto, lo que tiene que generar el Estado y los gobiernos son un marco regulatorio, jurídico, que le dé garantía a la mayor parte de la ciudadanía de que estas cosas no van a ocurrir de nuevo. Bueno, eso con respecto a el tema relativo a la información o a los elementos relativos a cómo se hacen las cosas. Yo creo que eso es fundamental. Pero fíjate que el otro tema que es interesante y que salió en el día de hoy tiene que ver con la Operación Renta 2015 y que reconocieron la tesorería, ¿no es cierto?, que durante este 2015 se va a recaudar bastante menos de lo esperado por el producto y también por el precio del cobre. Exacto. El producto va cayendo, el precio del cobre va cayendo, tenemos menos recaudación. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede, Alejandro. Para variar, se nos hizo agua el tiempo. Se nos hizo agua el tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado. Se nos licuó el tiempo. Se nos licuó el tiempo. Para ocupar tus palabras, Alejandro. Que tengas una buena semana.
Gracias, Paulina, y saludos a todas y todos. Y a todos ustedes, la invitación es, por supuesto, quedarse en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.